amigos y amigas de La Mula, vamos a tener una nueva conversación sobre el nuevo gobierno. Quizás ya no vamos a hablar tanto del mensaje, sino del escenario que viene, lo que se viene en estas próximas días y semanas en realidad. Y para eso vamos a hablar con dos muy buenos amigos de la casa, Iván La Negra, ex viceministro de Interculturalidad, profesor de la Universidad Católica, y Pablo Sosa, que es investigador del Instituto de Estudios Peruanos y politólogo, ¿no? Iván, el mensaje ha sido un mensaje general, ha sido un mensaje donde se han planteado grandes líneas, unas cuantas pocas medidas, pero lo que nos preguntamos en los paneles anteriores es, bueno, ¿y cómo se va a hacer todo esto? ¿No? Y hay la preocupación de que la tecnocracia no baste. ¿Cómo ves tú el escenario que se viene a partir del 28 de julio? Sí, a ver, las medidas de implementación tienen distinto grado de complejidad y también de exigencia presupuestal, que es un primer nivel que hay que evaluar, es decir, cómo financias el programa. Entonces, es evidente que es un programa ambicioso porque implica en diversas áreas recursos que no solamente implica usar los que ya existen y están disponibles, sino eventualmente gastar más. Ahora, no todo el gasto tiene que ser público, puede ser, digamos, alguno de estos proyectos o iniciativas financiadas mediante recursos privados, y para eso hay una serie de mecanismos que pueden usarse, incluyendo las asociaciones público-privadas y otros modelos similares. Es un primer nivel, ¿no? Entonces eso va a implicar pues ordenar las finanzas, ¿no? Y ver... Es ordenar la casa, digamos. Ordenar la casa internamente y ver de dónde van a salir los recursos para financiar. Es un primer nivel. Un segundo nivel tiene que ver con ya el diseño específico de las políticas, porque muchas de ellas requieren de Estado, o sea, requieren de capacidades previas para poder llevarlas a cabo a la velocidad que se requieren para cumplir la meta en los 5 años. Y de hecho, el propio Kuczynski hace en un momento una suerte de advertencia, ¿no? Quizás estoy siendo muy ambicioso, sí. Ojo que el tema de agua, los proyectos de inversión demoran, sí. Entonces, claro, lo que está diciendo es, y es consciente, que para que eso ocurra requieres una capacidad pública muy importante que impulse esos proyectos. La tercera dimensión son los actores con los cuales tienes que negociar algunos de esos temas, porque no todos los temas pueden ser directamente impulsados por el Ejecutivo. Entonces, algunas cosas requieren negociación. Que puede ser negociación a nivel de Parlamento, porque requieres leyes para impulsarlo, y ahí el anuncio de pedir algunas facultades una vez que se presente el Consejo de Ministros en el Congreso. Pero también hay otro tema que tiene que ver con negociaciones sociales. Por ejemplo, lo que ha dicho respecto a cómo impulsar proyectos extractivos. Claro, yo mismo iré y hablaré con la gente para que esto avance, ¿no? Entonces, todas esas arenas, digamos, ¿no? Por usar una palabra, esas arenas de implementación, cada quien requiere recursos humanos y políticos distintos. Y efectivamente la pregunta es si ya están los equipos para hacer eso. Yo creo que en la primera dimensión económica, el MEF tendrá que asumir básicamente ese teletrabajo. En la segunda dimensión es más sectorial, cada uno de los ministerios tendrá que armar sus equipos. Pero la tercera dimensión ya es un tema más político, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los interlocutores y voceros que van a hacer ese trabajo en el gobierno, ¿no? Entonces, hay algunas personas que identificamos, pero es sin duda más grande el número de personas que se van a requerir para impulsar esa dimensión. Pablo, en relación a este tercer punto que ha planteado Iván, ¿cómo has estudiado más el tema del fujimorismo? ¿Cómo va a ser esta relación y esta negociación? O sea, ¿en qué momento este clima de confrontación se va a atenuar, si es que se atenúa? Es muy interesante un poco en la línea de lo que mencionaba Iván, que eso, ¿no? Que el discurso de hoy y en general toda la ceremonia de hoy por parte de PPK haya tenido un talante republicano, pero además muy conciliador, ¿no? No ha abierto, digamos, ningún tipo de discusión
con ninguna de las fuerzas de oposición en general, ¿no? O sea, si uno recuerda un poco, digamos, la toma de mando de Ollanta Humala, sí hay diferencias saltantes, ¿no? Claro. Creo que precisamente hay una lectura de que necesitas llevarte bien con la oposición, necesitas pedirle, digamos, una serie de compromisos a la oposición para avanzar estas políticas que, como dice Iván, son bastante ambiciosas. Ahí lo interesante, sin embargo, es de alguna manera entender el comportamiento del fujimorismo frente a digamos, a la extensión de mano que le ha hecho PPK hoy a la oposición. Y hay algunos gestos, digamos, que se están resaltando de manera muy, muy fuerte, ¿no? Que no lo hayan aplaudido, que se hayan parado inmediatamente. Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero creo que si uno mira, digamos, podría haber sido peor. Es decir, el fujimorismo, dentro de todas las patanadas que hace de cuando en vez, está comportándose de manera más o menos responsable. O sea, no han abucheado, No hemos tenido han una Marta carpetazo. Chávez gritando como en la asunción de mando de Exactamente, Humala. exactamente. Y finalmente tampoco, o sea, claro, Keiko no se acercó a felicitar al presidente, pero tampoco han cuestionado abiertamente la legitimidad de la elección de Kuczynski. Entonces, yo creo que en el fondo hay un escenario un poco más calmo del que aparenta o del que esperamos. Evidentemente esto va a requerir más trabajo político y retomo una de las cosas que tú decías al empezar, ¿no? O sea, la tecnocracia basta para cumplir con este plan que acaba de plantear Kuczynski, o necesitas mucho más de trabajo político. Y ahí creo que esa es una de las arenas en las cuales puedes ver si efectivamente funciona o no, tienen las capacidades o no para desarrollar este tipo de alianzas, ¿no? Claro, porque cuando uno ve el gabinete, uno ve, bueno, Jorge Nieto, ve a Marisol Pérez Tello, pero después no hay mucho... Algo no hay Vizcarra, mucho, ¿no? Claro, Vizcarra, pero no hay mucho político, ¿no? Pero, y además el otro escenario, el que planteabas tú, Iván, de lo social, Sí. ¿no? Donde ahí además este tipo de tecnócratas, digamos, como No, que no es no su- lo no es su entiende. fuerte. Tú has tenido la experiencia Sí. de estar en Interculturalía, ¿no? ¿Cómo resuelven eso? O sea, ¿cómo van a actuar? A ver, hay dos lineamientos que ha dado en el discurso, ¿no? Uno es, vamos a dialogar y no imponer. Sí, El primer tema, diálogo. Y el segundo tema es, no voy a hacer nada que vaya en contra de la posición del pueblo, la voluntad del pueblo. Sí. Entonces, digamos, esos son dos lineamientos importantes, ¿no? La primera cuestión es qué implica diálogo. O sea, porque, digamos, porque una cosa es decir, vamos a dialogar, pero tú sabes muy bien que los actores sociales no son fáciles de representar y entonces, en las políticas, ¿con quién dialogas? ¿No? O sea, ¿con quiénes son en el Estado es un poco más fácil, pero por otro lado no es tan sencillo, ¿no? Entonces, habrá que ver en cada dimensión de lo que se requiere ese tipo de diálogo, qué actores se identifican y si eso se hace bien. Ahí tenemos una primera entrada. La segunda entrada, que es el tema de respetar la voluntad del pueblo. Y ahí viene una segunda pregunta, ¿qué cosa quiere decir la voluntad del pueblo? ¿Y cómo se expresa esa voluntad? Digamos, cuando ya institucionalizas el diálogo, como en el caso de la consulta previa, por ejemplo, esas preguntas se resuelven mediante un conjunto de aspectos formales que te dicen con quién dialogas y qué implica llegar a un acuerdo. Pero donde eso no existe y no hay una institución que lo ordene, hay que crear ese tipo de reglas para darle sentido a estas políticas. Entonces, y la tercera pregunta es, ¿cuáles son esas materias que van a exigir esa política? ¿Sí? ¿Dónde se va a requerir la opinión de la gente? ¿No? Porque claro, ahí tu preocupación sobre el tema de la tecnocracia es que la tecnocracia suele ver muy poca necesidad de llegar a ese punto, ¿no? Piensa que la mayoría de políticas se pueden implementar sin ese tipo de procesos. Claro, y si hay que dialogar es porque hay alguna norma que así lo manda y hay que ver... O hay un conflicto abierto ya. Claro, ¿no? claro, Digamos. además, sí. Entonces, ese es un elemento clave. Entonces, dependiendo de qué tan amplio sea la necesidad de esos procesos, ese es un tipo ahí te da un estilo de gobierno,
a convertir el diálogo y la voluntad de la gente en un recurso que solamente aparece casi por excepción, que sería el otro extremo, ¿no? Entonces, ahí habrá que definir en qué punto se va a ubicar el gobierno. Ahora ahí, Pablo, cuando uno ve los informes de la Defensoría, más allá de las últimas discusiones que han habido de si cuentan bien o mal o no, lo que uno ve es que hace 5 años habían, al final del gobierno de García, 220 conflictos y ahora hay 240, ¿no? O al revés, perdón, 240, 220. O sea, más o menos lo mismo. Y cuando uno ve el mapa de las regiones, salvo Apurímac, que es ahora la que está encabezando la lista, las demás son las mismas de siempre. Ancash, Cajamarca, Puno, que van cambiando de lugar, ¿no? Y en los últimos años se le dio mucho espacio a o sea, no se le dio mucho espacio, pero se planteó que los gobiernos regionales tenían que jugar un rol. Y yo escuchando el mensaje, casi no escuché mención alguna, en general, a los gobiernos regionales, ¿no? ¿Qué rol van a jugar en este tablero que se plantea diferente a todos los que hemos tenido, ¿no? Con esta mayoría en el Congreso, con una movilización social que va a existir, ¿no? Con la izquierda con una bancada en el Parlamento, ¿no? ¿Qué rol juegan ahí en este escenario? ¿O simplemente lo de Cusco fue un saludo a la bandera y nos olvidamos de los gobiernos regionales de nuevo? Es interesante porque precisamente como mencionas, en el mensaje presidencial no había ni una mención sustancial al tema de la descentralización en general. No solo el tema de gobiernos regionales, sino en general de toda la política de descentralización, y que es una política que supuestamente, claro, una de las plataformas importantes de Peruanos por el Cambio en la segunda vuelta fue hablar del tema de descentralización de manera, digamos, resaltando varios puntos que estaban pendientes en una agenda que los dos últimos gobiernos habían dejado de lado. Ahora, esa ausencia acá está, digamos, está en paralelo en función también del trabajo más político. Yo sí creo que lo del Cusco no es un saludo a la bandera meramente. O sea, yo sí creo que hay o existe la intención de articular de alguna manera a los gobiernos regionales como aliados políticos dentro de este tablero en el cual el partido de gobierno está en desventaja. Son buenos aliados. Finalmente, el gobierno central puede ofrecer, digamos, un gobierno además con la legitimidad económica de Kuczynski, puede, digamos, facilitar varios de los temas de inversión que son prioritarios en las regiones y por lo tanto generar pues una muy buena relación, tejer una muy buena relación con las regiones. Pero ahí hay dos cosas. Uno, lo que tú mencionabas, ¿no? Es importante que la izquierda esté presente hoy en el Parlamento, sobre todo con el tema de conflictividad social, es decir, es una bancada que representa a la izquierda, que representa muchos de los discursos embanderados en los conflictos sociales y que por primera vez, después de mucho tiempo, tiene una representación en el Parlamento, en una de las instituciones en las cuales se discuten estos temas. Entonces, eso es clave, esto es algo que no habíamos tenido en los gobiernos anteriores y me parece que sí hace una diferencia sustancial. Por lo menos los términos de discusión se pueden canalizar por este tipo de espacios. Y lo segundo, que tiene que ver con la descentralización, es que creo que después de mucho tiempo, creo que como una tendencia que se ha ido afianzando en las últimas elecciones subnacionales, son tomadas en serio por partidos hoy, ¿no? El fujimorismo lo hizo, APP lo hizo en las últimas elecciones, y hoy se suma el Frente Amplio y se suman otras fuerzas que quieren apostar, digamos, de manera más coherente en su oferta de cara a las elecciones del 2018, a las elecciones subnacionales. Y eso te genera también otro nuevo tablero con el cual a mediados de gobierno tienes que empezar a lidiar, ¿no? Digamos, de repente una politización más fuerte de los gobiernos regionales, lo cual sería bastante interesante en este contexto, ¿no? Iván, tú has sido funcionario de un gobierno regional, del gobierno regional de Junín, y varios de los anuncios de PPK sobre educación, salud, finalmente en su ejecución van a pasar por la burocracia regional, ¿no? A la que se le ha dicho, pues, de todo, ¿no? Han sido los medios y en general los políticos. Eficiencia y corrupción. Sí, son ineptos y son corruptos, ¿no? Ese ha sido como el discurso. ¿Tú crees que ya después, además, ya tenemos, ¿cuánto? 14 años o 13 años, ¿no?, de gobiernos regionales, tenemos una burocracia que va a poder engarzarse con esta propuesta de reforma, estas grandes líneas que plantea el presidente y
ser un capital para poder avanzar en estos temas de educación, salud, agua, ¿no? Que los tres temas pasan por el nivel regional o el local. Sí, a ver. Lo que ocurre es que son temas en los que el gobierno nacional mantiene una enorme influencia. Es decir, aunque existe ejecución regional, en muchos casos es básicamente pagar planillas o algunas labores administrativas, ¿no? Pero lo que son programas, capacitación de docentes, en el caso de educación, Claro. ¿no? La inversión en infraestructura educativa, sigue siendo un tema bien importante que está muy alineado desde el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, y eso ha mejorado, creo yo. O sea, sí se puede. O sea, yo creo que no debería ser una dificultad mayor el buscar ampliar esa capacidad. No es que va a haber un bloqueo ahí. No, yo no creo. Además porque son cosas apreciadas por el nivel regional. O sea, la gente aprecia la escuela de buena calidad, la posta médica bien implementada, el centro de salud nuevo, el hospital, esas son cosas apreciadas, ¿no? El tema es si los ministerios, los cuales tienen que partir esas políticas, van a poder ampliar su capacidad de llegada, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación lo ha logrado en una medida, ¿no? Ha ampliado esa capacidad de llegar hasta a los lugares más alejados del país y que el Ministerio se sienta como una entidad rectora, ¿no? Eso es algo que una de las principales cosas que han logrado, ¿no? Ahora, Que en salud claro, en salud es un poco menor. se añora, ¿no? Sí, en se salud es un reclama poco además. menos, siempre. pero claro, ese es el desafío de la nueva ministra, ¿no? Conseguir ese mismo nivel de empuje. O sea, no es que no haya presencia del sector, lo que quiero decir es que tú requieres para ese tipo de reformas un grupo, un equipo grande de burocracia a cargo de impulsar eso en el terreno. Y eso es en el terreno, o sea, no hay manera de que puedas eso verlo desde Lima. Tienes que ir al lugar, como hacen en el Ministerio de Educación, que se hasta la última escuela, van a mirar qué está pasando y aseguran que los niveles de calidad que necesitan se estén implementando. Si no hacen lo mismo con salud, no hay manera de controlar lo que ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que si la pregunta es sí hay una capacidad mínima. Y la otra cuestión con los regionales, me parece interesante también es, en esta ocasión, la elección regional, municipal y la presidencial van a ser algo alejadas. Claro. Entonces, también hay otra discusión que es la posición de los partidos en esa elección. Porque lo que ha ocurrido es que en los últimos años, como está muy pegado, Se han cuidado. se han cuidado de no gastar energías ni tampoco eventualmente de gastarse en el proceso previo. Pero ahora con una distancia es probable que sí se quieran meter. Bueno, yo imagino que el fujimorismo, si ve que sus candidatos tienen fuerza, va a plantear esto como si fuera un plebiscito, digamos, Sí, ¿no? y- Una evaluación de gobierno. Y eso va al punto respecto a esa estrategia que menciona de tener aliados regionales. Es decir, hasta el 2017, hasta el 2018, pero 2019, 2020, 2021, puedes tener un gobierno con 6 o 7 gobiernos regionales en manos de Fuerza Popular. Claro, y que son los años o- más problemáticos. Los años más además. problemáticos, ¿entiendes? O sea, y seguro que el Frente Amplio va a querer Podría ganar 2 o ganar, 3 gobiernos claro, regionales en en el el sur, sur. claro. Y la pregunta es, ¿el gobierno qué capacidad va a tener de tener aliados más allá de eventualmente algo con Alianza por el Progreso, pero que ellos seguirán con su propia porque agenda? no vemos Exactamente. no vemos a PPK lanzando No, candidatos. Exacto. Exactamente. Entonces, es un tema, ya, puede durarte un par de años, pero en verdad, y la carrera electoral ya viene. Es nada, o sea, ya 2017 ya están armándose las cosas y 2018 están todos en campaña. Donde además, bueno, no sé si se cambiará, porque yo creo que se va a cambiar la norma de la no reelección. Además, yo No. pienso, eso es, no Ahora, hay duda. sí. ahora si se cambia, quizás el gobierno pueda terminar apoyando a La presidentes continuidad. regionales que son sus aliados actualmente. Claro, por Podría ejemplo, ser no una sé, jugada, digamos. No sé, digamos. Pero les interesará también a los presidentes regionales aparecer como parte del gobierno. Claro. Esto es una dinámica bien interesante la que se abre en esta elección del 2018, ¿no? Entonces, pues, hay que ver el lado tecnocrático de implementación de políticas, pero también hay que ver que esos son gobernadores regionales y gobernadora regional que están interesados en hacer política. Una última pregunta que tiene que ver con el mensaje, ¿no? Kuczynski le ha puesto énfasis a temas como la discriminación, o sea, como grandes títulos ha dado, ¿no? Ha planteado el tema de la discriminación Muy fuerte. ha planteado el tema de género muy fuerte,
ha planteado el tema de derechos humanos, Y de hecho las minorías. ¿no? El derecho a las minorías, ¿no? Y el tema de la desigualdad. ¿Ustedes creen que estos ya ha llamado la atención porque, digamos, uno puede esperar de eso siempre en un primer mensaje, pero quizás algunos esperaban cosas más concretas y no este tipo de anuncios que colocan temas que podrían estar pues en las agendas, que están en las agendas de la izquierda o de otros movimientos, ¿no? ¿Qué es lo que ha querido decir con esto Kuczynski, Paulo? O sea, Yo retomaría un poco esto, ¿no? O sea, a ver, me parece que uno de los ejes articuladores del discurso ha sido la cuestión republicana, y eso es algo que me parece, es un mensaje muy simbólico, ¿no? O sea, retomas esta preocupación de los, digamos, de los fundadores de ¿no? la República. Parece que hubiera leído la introducción del libro de Vergara de hace un par de años, ¿no? Es decir, retomas eso y metes estos temas como la agenda pendiente, que efectivamente es un poco digamos, esa evaluación, ¿no? Hemos avanzado en muchos espacios económicos, pero nos falta toda esta agenda social, esta agenda precisamente republicana en términos de igualdad, equidad, fraternidad, que lo planteo de esa manera. Entonces te habla mucho de un mensaje, además cargado de personajes, ¿no? Belaúnde, pero también el padre, que está relacionado, digamos, con el tema de la salud y la cuestión social. Entonces, es eso, ¿no? Al mismo tiempo, recuperar varios de los mensajes de la izquierda, creo que lo comentaban hace un rato, ¿no? Buena parte de los planteamientos económicos podrían haber sido sacados de alguna manera del programa del Frente Amplio. Entonces, también hay una intención, diría yo, de dialogar, ¿no? De establecer no un punto de quiebre ni de ruptura, sino además hablar de plazos largos. Otra de las características que me parece que es saltante de este discurso a comparación de los de Humala o de García es el uso de la palabra sin embargo cada cierto tiempo, ¿no? O sea, queremos hacer esto, sin embargo, las limitaciones son las siguientes, ¿no? Queremos hacer lo otro, y sin embargo, entonces... Claro, tengo un sueño, pero no se va a concretar si no están todos conmigo o algo así. Exactamente, ¿no? Que te habla un poco por eso, y Kuczynski empieza diciéndolo, ¿no? Esto no es un balance de lo que quiero hacer, no es un plan, es de alguna manera trazar la línea de lo que quiere significar mi gobierno, digamos, dentro de la historia de cara al Bicentenario, ¿no? Ahora, es una agenda que, digamos, mirando los desafíos del país, ¿no? Que te das cuenta, se aleja de esta mirada tan económica que hemos tenido en los últimos años, ¿no? O sea, es una agenda que entiende que la responsabilidad presidencial tiene lo económico como una herramienta, pero que en el fondo no tiene ningún sentido si no se consigue equidad, si no se consigue acceso a derechos, servicios y demás, ¿no? Tenía que venir un economista Es muy curioso, a decirlo. muy paradójico, sí, hacer un discurso muy paradójico. Es un economista que empieza a decirnos algo que es evidente. Lo que pasa es que, claro, no es que haya sido un gran discurso, ¿ya? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que articula un discurso colocando las piezas donde uno esperaría lo coloque un presidente de un país como el nuestro, en donde volvemos al libro de Alberto Vergara, ¿no? Donde tienes una promesa republicana, pero que es evidente que no se ha concretado. Y que esa promesa republicana le llama a Kuczynski modernización. Él habla de un país moderno que tiene una serie de características. Bueno, que es su interpretación de lo que es la república. Ok, tú puedes estar de desacuerdo con algún punto, pero eso ya es un cambio respecto de la forma en que se han planteado este tipo de discursos. Ahora, sí requieres entrar a los detalles, pero que es un tema que tendrá que el gabinete hacer, ¿no? Tendrá que hacer, y en el caso de algunos de esos temas hay ya propuestas, o sea, no son temas en los que, si alguna cosa nos está dejando el gobierno, además en las últimas semanas han aprobado planes para casi todo, sí, claro. Plan de contra la violencia de género, plan en temas ambientales, en temas en afroperuanos, en varios temas, o sea, planes hay raudales. El tema es cómo conviertes esos planes en implementación y si los recursos y capacidades alcanzan. Muy bien, muchísimas gracias Iván, Paolo, amigos, esto ha sido todo por hoy.
Les deseamos a todos unas felices fiestas patrias, celebren con la familia, con los amigos. Ni una menos, ¿ah? Ni una menos. ¿Ah? Y Ni el una 13 de agosto, acá me está recordando Iván, el 13 de agosto está convocada la movilización, ni una menos que los que estamos acá y todos los amigos de la redacción de La Mula, estamos totalmente comprometidos con la lucha contra la violencia contra la mujer. Nos vemos.